Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario y en esta sección de un solo evangelio vamos a contemplar y meditar el evangelio que está tomado del día de hoy, 4 de septiembre, y está tomado del evangelista San Lucas, del capítulo 4, versículo del 16 al 30. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se eleva el pueblo, con ánimo de desempeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y vino a Nazaret. Lucas, aunque sabe que Jesús ha comenzado en otra parte su ministerio, coloca su comienzo en Nazaret, en medio de los suyos. Al ser rechazado por los suyos, su palabra irá a otra parte y allí fructificará. También nosotros, los lectores cristianos, desde el principio estamos llamados a identificarnos con los suyos, a entrar en la sinagoga y a escuchar a aquel que vino para todos y cumple la promesa de Dios en los oídos de quienes escuchan. Su enseñanza la imparte el día sábado, porque su palabra le abre al hombre el día del Señor. En él se entra a través de la escucha y de la obediencia a él, perfecto oyente del Padre. Se dice que en la sinagoga, en el día de los sábados, Jesús se levantó para hacer la lectura. Para reconocer las palabras escritas, se hace alusión al hecho de que Cristo resucitado lee y hace reconocer en la sinagoga el significado de la palabra dada a Israel. Le entregaron el libro cerrado para el que sabe leer y abierto para el que no sabe, está finalmente en las manos del que puede abrirlo y leerlo. Él lo abre y lo cierra, lo lee y lo actualiza. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. La palabra de Dios permanece sellada e incomprensible fuera de Cristo, que es el que la realiza.
sigue siendo una promesa no cumplida, es decir, un enigma incomprensible, porque si Dios promete, Él cumple. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lee la promesa de Isaías 61, que anuncia el año jubilar definitivo en el cual la tierra, que es un don del Padre a sus hijos, es repartida entre los hermanos. Esta es la condición para permanecer en la promesa. De lo contrario, no existe sino el camino al exilio. Toda su actividad se presenta a la luz de este texto. Él realiza el año sabático definitivo, cumplimiento de toda la creación en Dios y de Dios en su creación. La paternidad se vive concretamente en la fraternidad. La fe en Dios se convierte en justicia nueva entre los hombres. Por eso, el año jubilar es fundamental en la legislación de Israel. La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles se autocomprende como el verdadero Israel que realiza el año jubilar. Enrollando el volumen, Jesús cierra el libro. Con él que se ha levantado, abre, proclama y se sienta. Queda cerrado el tiempo de la promesa y se abre el tiempo de la realidad. El tiempo finalmente se ha cumplido. Ya los ojos están fijos en Él, en quien la palabra se hace carne y el libro se hace historia. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. La palabra de Jesús no es un comentario a la palabra de Dios. Es el Evangelio, la buena noticia de que ha llegado entre nosotros aquel que la realiza. Los oyentes de Jesús se encuentran delante de aquel que cumple toda promesa. La Escritura se cumple precisamente hoy en quienes la escuchan. Todo el Evangelio de Lucas será una escucha de su palabra que nos hace contemporáneos suyos. En la obediencia de la fe entramos en la salvación. Jesús es el oyente perfecto que cumple la voluntad del Padre. Su palabra se hace en él realidad y vida, su hoy. A su vez, el que escucha a Jesús y cumple su palabra viene a vivir en su camino. En su mismo hoy viene a ser familia suya. Jesús, en su anuncio fuerte, realiza la salvación que se vuelve contemporánea a todo el que la escucha. La palabra que se ha dicho una vez por todas existe siempre y donde quiera es escuchada y puesta en práctica como una música escrita. Existe siempre y donde quiera es ejecutada. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados. La palabra de Jesús es llamada llena de gracia. En él la gracia y la benevolencia de Dios se hicieron visibles y eficientes. Pero existe un escándalo insuperable que tendrá como fruto la cruz. Ese escándalo no habría sido menor ni siquiera si hubieran sido aquel a quien creían conocer no era el hijo de José, sino el Hijo de Dios. Aún más, el escándalo habría sido aún mayor. Ese Dios que había prometido salvar al hombre porque lo ama, lo salvó asumiendo su misma carne. No le bastó dar su salvación. Se dio él mismo como Salvador, uniéndose a su criatura. Esto el hombre no lo puede comprender, pero es el designio de Dios que, como es amor, quiere libremente unirse al amado. El hombre puede aceptarlo solo en la fe, manteniendo los ojos asombrados fijos en Jesús, que es el cumplimiento perfecto de la palabra del Padre. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.